Querido pueblo argentino, anoche hemos dado un paso muy importante para empezar a solucionar otro de los enormes problemas de los que tuvimos que hacernos cargo. El Congreso de la Nación convirtió en ley el acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario Internacional. Ha sido, a mi juicio, un momento histórico. Por primera vez, la refinanciación de una deuda con el Fondo Monetario Internacional se discute y se aprueba en el Congreso. Fue una decisión de mi gobierno que me enorgullece. Nunca más un presidente podrá endeudarse a espaldas de los argentinos y de las argentinas. Es también un día especial porque llegamos a esta ley con el consenso de legisladores de distintas fuerzas políticas que lograron encontrar un punto de acuerdo para responder con responsabilidad democrática a una situación que así lo requería. El acuerdo obtuvo una abrumadora mayoría en las dos cámaras del Congreso. Pero llegamos hasta aquí también con el consenso y el apoyo de gobernadores y gobernadoras, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales y dirigentes de muchos sectores que comprendieron la gravedad del momento y unieron su esfuerzo para hacerlo posible. A todos, a todas, mi sincero reconocimiento. Una vez más, la convicción y el trabajo responsable ha servido para superar desafíos que se nos imponen. Así lo hicimos también cuando debimos enfrentar la pandemia, cuidando la salud de los argentinos y argentinas y llevando adelante el plan de vacunación más grande de la historia. Hoy el mundo observa el enorme esfuerzo que fuimos capaces de hacer. De la misma manera, estamos actuando cada día en pos de la recuperación de la economía que viene demostrando un crecimiento sostenido del empleo registrado, de la producción, de las exportaciones y también del consumo. Nos ha tocado gobernar en un tiempo y en un contexto muy adverso. Hemos podido superar los obstáculos que se nos han ido cruzando, sabiendo que lo hemos logrado, pero que muchos obstáculos todavía tenemos que cruzar. Tengo la certeza de que hoy, en este mismo momento, estamos enfrentando un momento bisagra de la historia argentina y mundial. Me doy cuenta que hoy se suman nuevas tensiones a viejos desafíos que no supimos o no pudimos encarar. La inflación es un fenómeno histórico en la Argentina. Casi una maldición con la que muchos y muchas hemos crecido. Ha sido un callejón recurrente del que pareciera ser imposible salir. Hemos visto paquetes, planes, grandes anuncios y también los vimos fracasar una y otra vez. Llevamos 10 años consecutivos con una inflación de 2 dígitos. Cuando asumí mis funciones en diciembre de 2019, Argentina registraba una inflación que orillaba el 54% anual. En el 2015, quien me precedió en la presidencia, aseguraba poder resolver el problema de la inflación de un día para el otro. Aseguraba que era muy sencillo hacerlo. Lo cierto es que se equivocó. Profundizó notablemente el problema y dejó su cargo revelando una inflación anual promedio de casi el 41%. Resolver el problema de la inflación en Argentina nos exige revisar nuestra experiencia, comprender la complejidad que tiene y darnos un camino de salida en el que todos nos comprometamos. El acuerdo que alcanzamos con el Fondo Monetario Internacional nos permite comenzar a ordenar las variables macroeconómicas centrales en la lucha contra la inflación, que es, como lo decimos siempre, un fenómeno multicausal. Para atacarla debemos acumular reservas, mejorar el crédito público, desacoplar los precios internos de los internacionales, trabajar sobre las políticas de ingresos y precios al mismo tiempo y tomar una batería de medidas en las que múltiples actores son imprescindibles. Este punto de partida nos permite que Argentina pueda contar con más reservas y calmar las expectativas de devaluación que algunos generan solo mirando su propio provecho.
fortaleceremos nuestras reservas y podremos terminar con los que siembran expectativas devaluatorias que solo aceleran la inflación. El acuerdo también nos permite mejorar la posición de nuestro país con el resto del mundo y fortalecer proyectos de inversión que ayuden a la inserción de nuestras empresas en el mundo global. En estos 2 primeros años de gestión, en cada país que visité, se encargaron de advertirme la importancia que tenía que Argentina tuviera regularizada su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eso era necesario para que las empresas argentinas pudieran acceder al crédito. Ahora podemos desatar todas las oportunidades productivas que nuestro país tiene. Además, podremos financiar el gasto de capital de nuestro gobierno con organismos internacionales y bilaterales, así como también seguir fortaleciendo el financiamiento interno. Esto nos permitirá depender menos de la emisión monetaria y hacer de nuestro Banco Central una mejor fortaleza. Por eso, sé que esto no será suficiente. Necesitamos también fortalecer las expectativas. Esto solo lo conseguiremos si somos capaces de sentarnos en torno a una misma mesa, construyendo los entendimientos necesarios para construir el futuro. No podemos hacerlo mientras sigamos viviendo en un país en el que algunos, por las dudas, suben los precios con total desdén. No podemos seguir permitiendo que algunos aprovechen un momento de excepción para acumular ganancias en desmedro de la sociedad argentina. Para enfrentar esta batalla necesitamos del compromiso de todos y de todas. Este problema nos afecta como conjunto social que somos. Afecta a las empresas que no pueden planificar, pero también afecta a los bolsillos de las familias que no pueden llegar a fin de mes. Un problema que es de todos se resuelve entre todos y todas. Debemos ser parte de la construcción de la solución. Además, en las últimas semanas, otra situación se ha agregado para agravar este contexto inflacionario. El mundo se ha visto convulsionado por un hecho muy desgraciado. Todos los días vemos imágenes televisivas de la guerra con su muerte y su devastación. Esta guerra afecta básicamente al país que sufre esta agresión y a sus habitantes. Allí están las principales víctimas, pero el impacto de la guerra se extiende bajo otras formas a todo el mundo. Es importante que sepamos cómo nos afecta esta guerra. Sus consecuencias ya están en Argentina. Rusia y Ucrania son 2 países muy importantes en la producción mundial de cereales. Proveen casi el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y cerca del 80% de las exportaciones de aceite de girasol. Entonces el conflicto termina afectando al mundo entero porque afecta a la producción de materias primas centrales en nuestra alimentación cotidiana. Estoy hablando de la harina, del pan, de los fideos y decenas de alimentos que consumimos en nuestra vida cotidiana. Por eso, rápidamente todos los países comienzan a procurar proveerse de ese bien y los precios rápidamente comienzan a subir. Hay un dato que les permitirá dimensionar la gravedad del problema. La tonelada de trigo costaba antes del 20 de febrero, el día en que estalló la guerra, menos de $300. El inicio del conflicto generó una alza inusitada que lo llevó a niveles récords. En la historia mundial nunca el trigo llegó a costar lo que costó en estos días, alcanzando valores superiores a $400 la tonelada. Ningún país escapa a semejante escenario, tampoco la Argentina. El precio interno del trigo que se utiliza para el pan, que se estaba comercializando en torno a los 26.000, 27.000 pesos por tonelada antes del 20 de febrero, se elevó rápidamente a valores superiores a los 30.000 pesos apenas iniciado el conflicto. Y en los últimos días hemos visto que superan los 35.000 pesos por tonelada. Esto claramente nos afecta y se suma a los muchos problemas que ya tenemos y que ya todos conocemos.
Yo sé que sería absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación, pero la verdad es que la guerra está incidiendo negativamente y causando mayores problemas. Tengo el deber de advertirles que este contexto internacional complica más las cosas. La inflación es un serio problema para los argentinos y las argentinas. Ese problema, la guerra, lo agrava. He escuchado decir que Argentina no debería tener problemas por ser un país productor de alimentos. Ojalá fuera así. Nosotros producimos muchos alimentos que consumimos en nuestros hogares, pero la formación de sus precios no depende enteramente de nosotros. Estos se forman en los mercados internacionales, cuyos valores han trepado y seguirán haciéndolo, y consecuentemente ya están presionando sobre los precios internos. También he oído decir que esta guerra representa para la Argentina una oportunidad. Yo creo que una guerra, sin importar dónde ocurra, jamás puede volverse una oportunidad. Una guerra es siempre una mala noticia, una tragedia, desde lo humano, pero también desde lo social y desde lo económico. Desde el punto de vista humanitario, ya lo hemos visto con las crudas imágenes que provienen desde Ucrania. Desde lo social, lo vemos con la enorme crisis migratoria desde sus países vecinos. Y desde lo económico, las consecuencias ya empiezan a hacerse ver. Es por ello que, como presidente de la Nación, tengo la obligación y la responsabilidad de proteger de esas consecuencias económicas a la mesa de los argentinos. Nuestro objetivo debe ser, por un lado, garantizar la provisión de insumos para que la cadena de abastecimiento se cumpla y, por otro, asegurar que los precios de los productos de consumo más relevantes sean accesibles para todas las familias argentinas. En nuestro país, ninguna familia sobra y, por lo tanto, ninguna familia puede quedar sola. No voy a permanecer pasivo ante esta situación. No hacer nada tendría consecuencias muy claras. El aumento del trigo haría que aumenten los costos de producción del pan, de los fideos, de la harina que millones de argentinos y argentinas consumimos. Y no se tratan de aumentos que lamentablemente padecemos debido al desorden macroeconómico que nos tocó afrontar, sino de un impacto que golpearía aún más a los hogares con subas inusitadas en la canasta básica. He tomado una decisión para proteger a los argentinos y argentinas de este fenómeno inesperado y que ojalá sea transitorio. He decidido constituir un fondo de estabilización con el objeto de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y las argentinas. He instruido a mis ministros para que tomen las medidas necesarias y ellos serán los encargados de comunicarlas a partir de mañana. Garantizar el pan en la mesa de argentinos es fundamental y está en el centro de las decisiones que estamos tomando en esta emergencia. Pero es apenas una parte. He decidido que el Gabinete Económico se concentre desde este momento en implementar todas las medidas necesarias para enfrentar la inflación, en particular la que vemos en los alimentos. He dado indicaciones a mis ministros y ministras para que construyan acuerdos con los diferentes sectores, pero que no duden en aplicar todas las herramientas del Estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias. Ellos y ellas serán los encargados de mantenerlos informados diariamente sobre las medidas que se irán implementando desde este mismo momento. Estamos en una situación extraordinaria que requiere soluciones extraordinarias. Por eso convocaré desde este lunes a los representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil, para que juntos hagamos una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación. Confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios. No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios. Vamos a aplicar la ley de abastecimiento si así es necesario.
Y vamos a utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el Estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios. Nuestra batalla hoy es contra los especuladores, contra los codiciosos, contra quienes buscan, aún en situaciones complejas, sacar una renta extraordinaria. Contra los agoreros de siempre, que intentan instalar el sálvese quien pueda o buscar culpables rápidos y respuestas sencillas. No me voy a cansar de decirlo una y otra vez, aquí nadie se salva solo. Escucharé sus propuestas y sus preocupaciones y le transmitiré los caminos que estamos recorriendo. Es hora que cada sector pueda pensar cuál es su contribución a este momento crucial del mundo y de la Argentina. Es el mismo camino que queremos transitar, dialogando con cada gobernador y gobernadora, con cada intendente o cada intendenta, para que las medidas que adoptemos lleguen a cada rincón de la Argentina. Necesitamos luchadores contra la especulación, luchadores contra la inflación en cada comercio, en cada mesa, en cada casa. Esta batalla necesita de cada uno de nosotros y nosotras. Vamos a consolidar nuestras reservas del Banco Central. Vamos a promover la inversión y la producción nacional. Vamos a mejorar el financiamiento de las políticas públicas. Vamos a profundizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos para controlar los precios y mejorar los ingresos. Nos pusimos al frente de este problema que nos afecta a todos y a todas. Un problema de todos, como dije antes, se resuelve entre todos. Todos y todas debemos ser parte de la construcción de la salida. Nos pusimos al frente de los problemas en el 2020 y salimos a combatir la pandemia con una campaña de vacunación histórica. Nos pusimos al frente de la recuperación en el 2021 y logramos un crecimiento económico superior al 10% con récords en industria, construcción, turismo, metalúrgica y muchos otros sectores. Después de haber resuelto la deuda insostenible con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional, debemos defender nuestro desarrollo social y económico. Por eso hoy también nos pondremos al frente en la lucha contra la inflación. Vamos a defender y proteger la mesa de las familias argentinas. Lo vamos a hacer juntos, unidos, entre todos y todas, confiando en nuestra fuerza y en nuestra perseverancia. Sabemos el rumbo y estamos en el camino correcto. Aunque tengamos que atravesar tiempos difíciles, vamos a construir de una vez y para siempre esa Argentina que soñamos. Buenas noches.